Aunque usar el término lawfare es algo relativamente reciente, la práctica de que un partido político, cuando se enfrenta a una causa judicial que perjudica su imagen, diga que esto es fruto de una confabulación entre sus rivales políticos y el juez instructor, es algo tremendamente habitual, que se ha dado desde en el caso Gürtel, al caso de los ERES, al caso Filesa. Pero el primer gran caso, el que sería la primera denuncia de lawfare que se hizo en este país, seguramente fue en el caso Gall. Para entender el caso Gall hay que entender la España de 1983. Había llegado el primer gobierno socialista con don Felipe González como presidente, que intentaba consolidar la democracia y modernizar las Fuerzas Armadas, sacándolas de un adoctrinamiento anticomunista, guerra civilista, y se encontraba con que la organización terrorista ETA sembraba de cadáveres toda España semanalmente. Hacia las 8:20, 8:30 de esta mañana se ha producido un atentado en el barrio de la Moncloa de Madrid, cerca del Arco de Triunfo, en el que ha muerto el general jefe de la división acorazada Brunete y ha resultado gravemente herido el conductor de su coche. La policía ha recogido hasta este momento 17 casquillos FN 9 milímetros Parabellum. El teniente general Guillermo Quintana Lacazi, asesinado hoy en Madrid, hijo y nieto de militares, pasadas las 8:30 de la tarde, dio comienzo en el cuartel general del Ejército el funeral corpore insepulto por el alma del teniente general Guillermo Quintana Lacazi. Son cobardes y ventajistas que se aprovechan de la democracia para que no sea una guerra, sino una mafia de asesinos que matan sabiendo que nosotros no queremos matarlos, que matan porque saben que nosotros no los queremos matar, porque somos demócratas, porque creemos en los derechos humanos. La persona a la que don Felipe González puso al frente del Ministerio de Interior en esos años tan terribles conocidos como años de plomo fue don José Barrionuevo Peña. Un día de tanta tristeza, el que os habla tiene dos motivos de orgullo. Tiene un motivo de orgullo de pertenecer al gobierno de España. Y tiene otro motivo de orgullo, ser el ministro de hombres como Juan García y Manuel López, dos hombres del pueblo, sangre del pueblo, y que ha sido derramada por los enemigos del pueblo. Que tenía como secretario de Estado a don Rafael Vera y como director de la seguridad a don Julián San Cristóbal. Uno de los portavoces más vehementes dentro del PSOE vasco contra el terrorismo era el señor don Ricardo García Damborenea, secretario del PSOE en Vizcaya. Las fuerzas democráticas y desde luego el Partido Socialista invita a los ciudadanos a protestar contra la violencia, contra los asesinatos, contra el terrorismo. En aquella época, Francia no colaboraba en la persecución de los etarras, que por tanto tenían en Francia el llamado santuario francés. Fue entonces cuando surgió el GAL, Grupo Antiterrorista de Liberación, que reivindicaba asesinatos de miembros de ETA en el sur de Francia. Por ejemplo, el etarra conocido como Chapela, responsable del asesinato de la primera mujer policía de España, la señora María José García Sánchez, o el etarra Tomasón Pérez Revilla, a quien se consideraba el asesino de los 3 gallegos que desaparecieron en 1973. A Chapela era uno de los terroristas que más muertos tenía. Era, digamos, un terrorista con el que señalábamos los miembros de los servicios de información. Cuando es cierto que él mató a la primera inspector de policía y esa muerte, de alguna forma, ya había también conmocionado mucho a los sectores policiales. Tomás Pérez Revilla era uno de los terroristas más sanguinarios de ETA y más de un cerebro plano absoluto. Unos pobres chicos, trabajadores gallegos, que van a divertirse al sur de Francia y cuando regresan paran en un bar que se llama La Tupiña, que estaba entre San Juan de Luz y Biarritz, y ahí está una serie de miembros de ETA que estaban, digamos, bastante, como se dice vulgarmente, colocados. El Lobo, el famoso infiltrado, Miquel Ejarza, el infiltrado, dice que le daba cuando iba un día paseando por la playa de Hendaya con Peixoto, un histórico de ETA, dijo: aquí enterramos a los gallegos. ¿Cómo chillaban los cabrones cuando les arrancó Tomás Pérez Revilla los ojos? Cuando ETA secuestró al capitán de farmacia, señor Martín Barrios, anunciando que lo mataría
Si el gobierno no atendía en un plazo sus reivindicaciones políticas, los GAL secuestraron a Lasa y Zabala, en teoría para sonsacarle información sobre dónde estaba Martín Barrios, y se lo consiguieron que a la tragedia del asesinato del señor Martín Barrios se sumará la tragedia por los asesinatos de Lasa y Zabala. Cuando una escisión de ETA asesinó al senador socialista don Enrique Casas, los GAL asesinaron al día siguiente al etarra Tigre Salazar. Le disparó a 300 metros, me parece, y colocar una bala a una persona en el corazón a 300 metros es... Prácticamente se había señalado en más de una ocasión si usted había sido el autor material de ese asesinato. Que posiblemente hicieran esa referencia, que era yo, porque yo fui... Mi padre fue tirador olímpico, yo fui un gran tirador de carabina, fue Patrick Noel de Carvalho. A esto hay que añadir que los GAL cometieron crímenes por error. Asesinaron al señor Juan Carlos García Goena, al que creían militante de ETA, sin saber que había solicitado la reinserción, una práctica condenada a muerte por ETA. Y cometieron el secuestro del señor Segundo Marey, empleado de la cooperativa Socoa, pensando que era un etarra, porque le confundieron con otro etarra que se le parecía. Francia logró detener a varios de los mercenarios que utilizaba el GAL para cometer crímenes, pero no consiguió demostrar ninguna vinculación de esos mercenarios franceses con representantes de la administración española. Monsieur González, est-ce qu'une démocratie comme la vôtre a le droit d'employer tous les moyens, y compris ceux du GAL, que l'on dit manipulés par des policiers proches des plus hautes autorités de l'État espagnol? Vous savez, je ne crois pas qu'il y a, du point de vue démocratique, le droit employer tous les moyens. Même quand les groupes terroristes ils déclarent qu'ils sont en guerre. Je dois être très clair à cet égard. Aucune implication, aucune protection pour des actions illégales. Aucun. Mais en tout cas, il faut reconnaître que ce type de gens, ils sont déjà terrifiants. No es ni imaginable, tan siquiera, que la administración esté implicada en los crímenes del GAL. Yo no puedo admitir la afirmación de que las fuerzas de seguridad del Estado están detrás del GAL. Y además creo que sería enormemente dañino el entrar en una dinámica de política de ciencia ficción. En ese momento entran en escena los periodistas, principalmente don Ricardo Arqués, primero en Deia y luego en Diario 16, y luego don Melchor Miralles, en Diario 16. Ambos acabaron bajo las órdenes de don Pedro J. Ramírez, y son ellos los que señalan que detrás de la contratación de esos mercenarios está el policía español de Bilbao, señor José Amedo. De un apunte histórico, la investigación de los GAL empezó en Deia, y vosotros contratasteis a los periodistas. Se presentó en la sede de Diario 16 un periodista llamado Ricardo Arqués, que efectivamente trabajaba en Deia. Y lo que Ricardo Arqués le dijo al redactor jefe es que quienes mandaban en Deia, es decir, lo siento Iñaki, el Partido Nacionalista Vasco no permitía que la investigación siguiera adelante. A lo mejor lo dijo el PNV, a lo mejor dijo el director puesto por el PNV. Y formamos tándem con Melchor Miralles, que ya llevaba investigando. En ese momento, desde el gobierno y desde la policía, se da a entender que las informaciones periodísticas no tienen credibilidad porque el señor don Melchor Miralles es, a fin de cuentas, un periodista afín a Herri Batasuna, es decir, a ETA, amparándose en que es amigo del portavoz de Herri Batasuna, el señor Chema Montero. Está sonando mucho este río del caso Amedo, del llamado caso Amedo. ¿Por qué? ¿Por qué a su juicio? Eso parte de un medio informativo inicialmente, o una historia que parte de unas personas oportunistas y utilizan mi nombre y utilizan mi imagen. Un momento, ¿los oportunistas quiénes serían? El primer oportunista en el tema este es un periodista de medio informativo que se llama Melchor Miralles. Este señor, indudablemente, es un hombre que no tiene ninguna simpatía a la institución que yo represento. Este señor es íntimo amigo de un terrorista, porque cuando yo hablo de ETA o de HB, indudablemente estoy hablando de los mismos malditos asesinos que se les conoce por siglas distintas, HB, ETA, pero al final estoy hablando de lo mismo. Y este señor es íntimo amigo del señor Montero, un terrorista que se pasea por los juzgados, que se le permite pasearse por los juzgados.
Señor Miralles, manda cartas a los presos de todas las cárceles confortando sus ánimos. Si el modelo del oprimido vasco medio es usted, que gracias a esta nefasta democracia, pues ¿qué gana usted? 8 millones en el Parlamento de Estrasburgo, más lo que le pague ETA por defender a los terroristas, pues es una opresión envidiable, dada la situación de la economía española y de la renta media. Bueno, ¿no? Esto está tomando ciertos tintes tabernarios que de tabernario nada. Lo que quiero es que hablemos en serio, porque estamos hablando de cosas muy serias. Y en serio vamos a hablar. ¿Sabe lo que a mí me gustaría? Que hablara usted con los que le pagan y dígales, dejen de matar. Y por último le añado otra cosa mucho más bonita. Señor Montero, ustedes apañan las declaraciones de los terroristas para que las sentencias recaigan sobre unos o sobre otros en función de los intereses de la organización. Pero se presenta una acusación popular que encabeza el señor Fernando Salas, amparándose en lo que ha publicado Diario 16, y el juez de la Audiencia Nacional, don Baltasar Garzón, admite esa denuncia y procesa a los policías Amedo y Domínguez como responsables del GAL. El juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional ha decretado prisión incondicional comunicada del subcomisario José Amedo y del inspector Michel Domínguez, presuntamente vinculados con las actividades de los grupos antiterroristas de liberación, los GAL. En su resolución, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, afirma que el subcomisario José Amedo y el inspector Michel Domínguez aparecen, después de las investigaciones practicadas, como los principales organizadores de los grupos antiterroristas de liberación. Las fuerzas de orden público deberían de estar fuera de toda sospecha porque han hecho un enorme esfuerzo y una gran labor en defensa de la libertad y de la democracia en nuestro país frente a enemigos que han pretendido sistemáticamente liquidar esa democracia y esa libertad. El gobierno socialista se empeñó entonces en defender a sus policías y en asegurar que Diario 16 no tenía credibilidad porque en el fondo era un periódico afín a Herri Batasuna. ¿Usted sabe en 20 días cuántas entrevistas se hicieron en España en un diario, solo en un diario, a líderes de Herri Batasuna? En 20 días, 5. El día 27 al señor Esnaola, el día 3 de febrero a Julen Madariaga, el día 14 a Yusu Iraeta, el día 16 a Johnny Dígoras y el día 18 de febrero también al señor Esnaola. ¿Sabe usted qué periódico? Sí, me va a decir que es el mío, y veo que ha venido, señor ministro, preparado de una batería documental. Y nada legitima moralmente tanto a ETA como las disculpas que sistemáticamente de su departamento, del gobierno, están yendo hacia el GAL. O que usted los equipare, Eso sí que verdaderamente es preocupante. Y yo lo condeno igual que usted, señor Ramírez. Pero además de condenarlo, hace usted algo por combatirlo. Sí. Yo creo que hay efectivamente dos partes, hay dos versiones. Una versión es la que ha dado la Guardia Civil, y que todas las pruebas que existen hasta este momento confirman esa versión, y hay otra versión, la de los que son amigos de la gente que asesina, que extorsiona y que secuestra en el País Vasco. Esas son las dos versiones que hay, y hay que optar por una o por otra. Es entonces cuando se empieza a acuñar el término señor X para referirse a aquel presunto superior que pudiera tener el señor Amedo. Pero el juicio del caso GAL, entonces llamado caso Amedo, que se celebró entre 1990 y 1991, no logró delimitar a ningún superior por encima del señor Amedo, y Amedo y Domínguez fueron condenados a 108 años de cárcel como responsables del GAL, en una curiosa sentencia que decía que el GAL no podía ser llamado banda terrorista. He dicho que no conozco a ninguna persona, ni las circunstancias que lo rodean, que tengan conexiones con un grupo terrorista llamado GAL. Definidos. No se advierte que los procesados pretendieran alcanzar mediante la actividad desplegada ningún propósito de destruir el orden democrático. He reconocido que en el juicio de alguna forma nos obligaron a no defendernos. Eso lo sabe este señor. ¿Hablamos, nos defendimos? ¿Nos defendimos? No nos defendimos, ¿verdad? Permítame siguiendo instrucciones del gobierno de aquella época. Permítame que le diga que usted, que ha sido condenado, ha sido un poco tonto. Porque resulta que si tenía pruebas de que no eran verdad y si usted dejó condenarse, pues permítame que le diga a su cara, era usted un poco tonto. Hombre. En ese momento, importantes miembros de la cúpula de Interior, como don Rafael Vera, se manifiestan a favor de un indulto al señor Amedo. Indulto que no llegará. Un episodio extraño es cuando
don Pedro J. Ramírez publicará ya en el diario El Mundo que ha habido una reunión del señor Amedo con el fiscal general del Estado, en ese momento don Eligio Hernández, y que cuando le recibe en su despacho aparece acompañado el señor Amedo, una persona condenada a 108 años de cárcel, por el exdirector de la Seguridad del Estado, don Julián San Cristóbal. El que el fiscal general del Estado reciba en su despacho oficial, a un señor condenado a 108 años de cárcel. ¿Cuántos condenados, cuántos etarras van a ver, o cuántos asesinos, o cuántos delincuentes económicos van a ver al fiscal general del Estado? ¿Y acompañado por quién? Acompañado por ¿Y para qué fue, señor Hernández? Para hablar solamente del tema del indulto. ¿Y recibe usted habitualmente como fiscal general del Estado a muchos delincuentes que le solicitan indultos? Bueno, yo ahora solamente voy a responder, ese fue un debate en su momento, ¿no? ¿Fue el señor Amedo quien le pidió ser recibido con el señor San Cristóbal? No, me pidió el señor Amedo ser recibido él solamente. ¿Y usted no sabía que el señor San Cristóbal acudiría con el señor Amedo? No, él entró con el señor San Cristóbal y le permití que entrara en mi despacho con él, ¿no? Y, es decir, ¿usted hubiera permitido que hubiera entrado en el despacho con el señor Amedo cualquier persona que le hubiera acompañado? O... No, si no era persona conocida. Ya, ¿y qué sensación le dio, por qué razón cree usted que el antiguo director de la Seguridad del Estado acompañaba a su despacho para hablar de su indulto con un señor condenado a 108 años de cárcel? ¿No le pareció una circunstancia extraña? No, yo no entro en eso. Pues así de promesas y íbamos a ser indultados, pues todas directamente prometidas por Felipe González a través de su ministro Barnuevo, de Era, etcétera, y San Cristóbal. Sin embargo, cualquier esperanza en que el juez Garzón siguiera investigando el caso Gall quedó truncada cuando en las elecciones de 1993, para sorpresa de muchos, acepta ser número 2 del PSOE en las listas por Madrid, justo detrás de don Felipe González, en aquellos comicios. Vamos a combatir a los mentirosos, a los que mienten, a los que difaman y difaman todos los días, a esos que hacen de la intolerancia su norma, también los vamos a combatir. A esos que decían que Baltasar Garzón era un gran hombre hasta el día que dijo que estaba con nosotros y entonces lo quieren convertir en un mal hombre. A esos que mienten y que son intolerantes, también habría que intentar apartarlos de la vida pública. Parecía, por tanto, que se acababa la investigación del caso Gall, por lo menos por parte de ese juez instructor. Pero don Felipe González y el juez Garzón se pelearán y en 1994 el señor Garzón rompe con el PSOE y anuncia que vuelve a la judicatura. Se anunció que desde un posible escaño en el Parlamento ocuparía un papel de dirección en esta lucha, como presidente de una comisión parlamentaria encargada de investigar los casos de corrupción. Afirmación que con el transcurrir del tiempo se ha comprobado que fue un ardid electoral. Vuelve a la Audiencia Nacional. Y una vez vuelve a la Audiencia Nacional, volverá a reabrir la investigación de los Gall. Esto se produce al mismo tiempo que se ha fugado de España el señor Luis Roldán, acusado de corrupción, y se ha escapado haciendo una declaración al diario El Mundo en la que dice: a mí no me engañarán como a Amedo. Acaba el año 1994 y tampoco hay indulto para Amedo, y finalmente este acepta romper su silencio y en 1995 concede una doble entrevista al diario El Mundo y al juez don Baltasar Garzón. ¿Colaboras después de hablar de tonterías, no? ¿O colaboras conmigo? Dice, no te han indultado. Digo, a ti no te han hecho ministro. Hay que ir a por Felipe González. Si no, vas a la cárcel de nuevo. Tú, tu mujer, Domínguez, su mujer. No puedo creerle, porque usted mentía antes o miente ahora. Pero en todo caso, creo que cambiar la versión de unos hechos. En una compleja operación, el señor Garzón convierte a Amedo en testigo protegido, lo cual le permite salir en libertad, y aunque su declaración está bajo secreto de sumario, antes de hacer esa declaración la hace al diario El Mundo para que la pueda publicar. Y en esa declaración dice que los Gall fue una creación del gobierno de don Felipe González, aunque va a ceñir su confesión al secuestro de Segundo Marey, no va a entrar en ninguno de los casos de sangre.
Según su relato, el secuestro del señor Segundo Marey fue supervisado directamente por el señor don Julián San Cristóbal, en ese momento gobernador civil de Vizcaya, y por el señor don Ricardo García Damborenea, en ese momento secretario general del PSOE en Vizcaya. Y aporta como prueba el manuscrito de reivindicación del secuestro, redactado por el propio señor Damborenea y con las correcciones del propio señor San Cristóbal. Buenas noches. El exdirector de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, se encuentra declarando desde hace más de 3 horas ante el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Hay que intentar hacer un esfuerzo de presunción de inocencia, de gente que ha hecho un gran esfuerzo de lucha en la lucha contra el terrorismo. Todas estas personas, durante el tiempo que yo fui ministro del Interior y trabajaron a mis órdenes, tuvieron un comportamiento excelente. Esta confesión del señor Amedo lleva al juez Garzón a ordenar el ingreso en prisión primero del señor San Cristóbal y luego del señor Damborenea. En ese momento, el PSOE denuncia que son víctimas de una lawfare, de una operación, y se basan en que el secretario general del Partido Popular, don Francisco Álvarez Cascos, se ha reunido con don Pedro J. Ramírez y con el abogado de Amedo Domínguez para preparar esa confesión. Por un lado, se habla de que don Pedro J. Ramírez ha pagado dinero al señor Amedo para que cambie su declaración. Por otro, de que había negociado con el señor Cascos, una vez se produjera la condena a la cúpula de Interior socialista y el Partido Popular consiguiera ganar las siguientes elecciones, el Partido Popular le garantizaría un indulto, lo que le había negado el gobierno González. Usted dice que usted recibió dinero del periódico El Mundo por contar del señor Pedro J. Ramírez. Director del periódico El Mundo. No, me estaba preguntando ya. Si le hubieran pagado, pero es decir, los periodistas hay veces que pagan por una información. Y en la parte de contenido, personalmente, Juan Tomás, ¿estás convencido que Pedro J. actuó al dictado de Garzón en una conspiración o no? Hombre, como él mismo dice, yo no sé quién actuaba al dictado de quién. Hablaba Amedo por un lado en secreto con el juez en el sumario y por otro lado aparecían las declaraciones en El Mundo, casi simultáneas, ¿no? Lo cual pues a todo el mundo le ha hecho sospechar que había una cierta correlación muy rara, ¿no? Garzón es el que durante el caso Gal iba al Mundo, periódico del que yo fui, y al Diario 16, del que yo fui director adjunto, a hacer los apaños para ver cómo colocaban a los que tenían que colocar. Garzón es... Eso lo puedes demostrar, claro. ¿O lo dices por decir? No, que yo nunca digo nada. Lo veías, lo grababas... Yo Pilar, nunca digo nada por decir. Es absolutamente cierto. El señor Garzón se reunía con este líder de la libertad de expresión, que es Pedro J., con los policías Amedo y Domínguez, para, bueno, pues hablar del tema Gal. A montarlo. Lo cual quiere decir que, bueno, pues algo estaban tramando, no sé qué pintaba un juez en semejante reunión. El Partido Popular también estaba, se decía el nombre de Francisco Álvarez Cascos, también participaba en esa, con el señor Garzón, en esa declaración. No sé si me va a corroborar eso. Bueno, yo solamente voy a decir que eso era así, punto. El propio don Julián San Cristóbal comparecerá desde la cárcel a través de las cámaras de televisión española en una declaración orquestada por la entonces directora de informativos, doña María Antonia Iglesias, para denunciar que todo es un lawfare contra el PSOE ideada por don Baltasar Garzón. Creo que hay una conspiración en la que participa directamente el juez Garzón, quebrantando gravemente la independencia del Poder Judicial, que como juez debía haber mantenido a toda costa. Yo creo que la cárcel es dura. Después de 6 años, Amedo ha sido tomado como rehén por el juez Garzón. Han intentado hacer una serie de imputaciones que todas ellas son falsas de principio a final. Hay quienes dicen que detrás de toda esta historia en realidad lo que hay es una maniobra política. El juez Garzón desde este verano, aproximadamente desde el verano del 94, tenía planificado, en conexión con otras personas, se ha dedicado a instrumentalizar políticamente el sumario de Segundo Marey, que tenía por objeto erosionar y en última instancia derribar al presidente Felipe González. El señor Garzón está utilizando un sumario determinado al que ya, digamos, tuvo en su momento acceso, con el que ya trabajó antes de saltar a la política en el año 93, tuvo una reunión, un encuentro con el señor Domínguez en las fechas inmediatamente anteriores a ese paso a la política. Ha habido unas filtraciones continuadas siendo el sumario secreto.
Es decir, que hay muchos datos reveladores, ¿verdad?, y preocupantes en torno a esta situación. Don Felipe González debería apartarse por el bien del sistema democrático. ¿Qué interés tienen en crear ese clima de crispación? En el caso mío, enemistad desde hace más de 10 años, que me ha mostrado en varias ocasiones. En el caso del ministro Belloc o de Felipe González, seguramente por una enemistad más intensa que la que me depara a mí desde hace meses, desde hace unos cuantos meses. Los meses transcurridos desde que no se cumplieron sus ambiciones y su pasión por desempeñar un puesto político de primer nivel. Sin embargo, el señor San Cristóbal y el señor Damborenea, tan solo unos meses después, cambiarán también su declaración, según el PSOE, porque el juez Garzón les dirá: si no confesáis, seguís en prisión preventiva. Si confesáis y culpáis al de arriba, os dejo en libertad. Y tanto Ricardo García Damborenea como don Julián San Cristóbal pasan a decir que actuaron bajo las órdenes del ministro don José Barrionuevo y el secretario de Estado don Rafael Vera. ¿Estuvo presente cuando alguien habló con Barrionuevo? Sí. ¿Y quién habló con Barrionuevo? ¿Quién fue? El señor San Cristóbal. Y Barrionuevo dijo seguir adelante. Sí. Podemos deducir que el señor González estaba enterado, pero no hace falta que lo deduzcamos, yo se lo digo, el señor González estaba enterado porque yo de esto había hablado con el señor González, no en una ocasión, en unas cuantas ocasiones. Lo que quiero decir, sobre todo para tranquilidad de los ciudadanos, es que son absolutamente falsas, que no tienen nada que ver con la verdad, que se pueden comprender dentro de la necesidad de su propia defensa. Hay que romper el gobierno de Felipe González, era la consigna que tenía Garzón. El juez Garzón ordenará el ingreso en prisión del señor Rafael Vera. No puede hacerlo con el señor José Barrionuevo porque al ser diputado está aforado y tiene que ser el Supremo. Porque me parece tremendo que el señor Barrionuevo, que ha sido ministro de Interior, ¿verdad?, esté procesado por lo que está procesado y haya dirigentes de ETA, al menos intelectuales, ¿verdad?, en libertad, en la calle, manifestándose y poniéndose al frente de actividades violentas de los grupos de apoyo a ETA. Hay una descaradísima utilización política de este proceso y la verdad pues que eso resulta preocupante, porque déjeme que le diga otra cosa, estamos en unas elecciones. Es en ese momento cuando la investigación ha alcanzado al señor Vera, cuando don Felipe González concede la célebre entrevista en Televisión Española con don Iñaki Gabilondo. ¿Organizó usted el GAL, señor González? Jamás se me hubiera ocurrido. Yo soy un demócrata de toda la vida, convencido de que solo se pueden utilizar instrumentos democráticos para luchar contra el crimen. ¿Autorizó usted la guerra sucia contra ETA? Nunca autoricé ni nunca encubrí. No hay la menor duda de que el señor X es Felipe González. Como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente, diciendo que yo soy el señor X. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. ¿Cómo puede usted declinar la responsabilidad en la trama de los GAL cuando su ministro está procesado? ¿Cómo puede decir usted que no se enteró de nada? Si no se enteró de nada, ¿por qué no se fue? Puesto que demuestra que es un indocumentado, que mientras sus ministros estaban llevando los fondos reservados o matando gente, usted no se enteraba de nada. Le vuelvo a repetir, quien impute al gobierno una responsabilidad en ese sentido está simplemente mintiendo, está falseando la realidad. En tres patas o en tres pilares, el de los rencores personales, el de las mentiras colectivas. Paralelamente a la investigación por el caso Marey que lleva el juez Garzón, el diario El Mundo saca una nueva información. Los periodistas Rubio y Cerdán entrevistan a un exguardia civil llamado señor López Carrillo, que dice, en el año 95, que en el año 83 se le escuchó al señor Julen Elgorriaga, exdelegado del gobierno en Euskadi, del PSOE, y al general señor Enrique Rodríguez Galindo, máximo jefe de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil en el País Vasco y responsable de la caída de la cúpula de ETA en Bidar en el año 92, reconocer que estaban informados del secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. Amparándose en lo publicado por el diario El Mundo, otro juez de la Audiencia Nacional, el juez Gómez de Liaño, que había sido vocal del Partido Popular, procesará a Elgorriaga, a Galindo y también a Rafael Vera por el caso Lasa Zabala. Rodríguez Galindo se ha significado siempre por todo lo contrario, por proteger la vida de los ciudadanos, sea cual sea ese ciudadano, inclusive todas las medidas cautelares que tomaba él para garantizar la vida de los detenidos, la seguridad integral de los detenidos, que no se produjese
ningún acto violento contra ellos, han sido ejemplares. Es decir, esas cosas que se dicen de las grandes detenciones del señor Galindo, el señor Galindo ha sido selectivo en las detenciones. Cuando detenía, es muy difícil, y ahí están las estadísticas, las detenciones que ha hecho la Guardia Civil, por ejemplo, en Inchaurrondo, casi siempre se han saldado con ingreso en prisión o con alguna imputación concreta. El PSOE no deja de apoyar en ningún momento al señor Barrionuevo y sigue diciendo que todo el caso Gal es un montaje del Partido Popular y de los jueces alineados con el Partido Popular, con el señor Garzón y el señor Liaño a la cabeza. Un jovencísimo militante del PSOE llamado don Pedro Sánchez también defendió públicamente en televisión que todo era una conspiración, un lawfare contra don Felipe González. Yo veo que sí que ha habido una connivencia entre determinados jueces y también determinados medios de comunicación. Porque lo que vemos claramente es que ha habido un periódico, en concreto El Mundo, que ha sacado unos determinados procesos hasta incluso por fascículos. Lo único que ha faltado han sido las tablas para poder sacarlo. Perdón, yo creo que el juez en un momento dado, ante la trascendencia social que en un momento dado puede estar alcanzando ese proceso, puede hacer algo, ¿no?, con el aspecto. Es decir, es que el señor Amedo y el señor Domínguez estaban siendo constantemente entrevistados por un determinado periódico y eran personas que eran, se creaba la figura del arrepentido para que, pues pudiesen declarar ante el juez de Garzón, ¿no? Y no están solos, les apoyan unos cuantos periodistas en defender esta tesis, principalmente los del Grupo Prisa y los del Grupo Z. En breve, leídas las notas de los hermanos Amedo y escuchadas las cintas por ellos grabadas para joder a los de arriba, según encargo de Pedrozola y del Campeador, concluimos: si esta fuera la causa de la justicia, debemos aceptar que a veces avanza a lomos de hijos de puta. Durante todo el proceso del caso Gal, habrá periódicos dedicados a defender sistemáticamente la teoría del lawfare, es decir, que todo es una conspiración político-mediático-judicial contra el PSOE. Entre ellos, el periódico Diario 16, ahora dirigido por don Juan Tomás de Salas, y que tiene entre sus periodistas estrella a don Carlos Enrique Bayo, que publicará reportajes defendiendo la inocencia de Barrionuevo o del general Galindo. Anecdóticamente, el padre del señor Bayo también participará en la defensa de esta teoría, publicando un libro dedicado a defender a los acusados del Gal y diciendo que todo es una conspiración lawfare. Es que ahora lo que se ve es que de alguna manera el juez Garzón estaba al tanto de las dos cosas, había dictado las instrucciones de cómo se debían hacer las entrevistas. Lo que sí que está claro, que dice a quién favorece. Pues claro que favorece a los acusados por el Gal, evidentemente. Otro periódico dedicado a defender esa teoría es el Diario Ya, que en aquel momento ha sido adquirido por don Emilio José Rodríguez Menéndez, que también defiende la inocencia de lo de los Gal y que todo es una conspiración de los jueces Garzón, Liaño, el PP y el señor Pedro J. Ramírez. Será precisamente el Diario Ya en aquel periodo cuando publique los fotogramas del vídeo sexual del señor Ramírez. Yo solicitaría, si eso fuese posible, que se hiciese un peritaje por algunos psiquiatras, visionando el vídeo, porque es evidente que es de una perversión extrema, ¿no? Luego, por tanto, quizá eso tiene efectos en la forma de comportarse en la vida pública. Que estamos ante un siniestro montaje político destinado a neutralizar al diario El Mundo de cara al juicio de los Gal. Y por último, en el Grupo Z se destacaría el periodista don Santiago Belloc, que sería el que conseguiría la grabación, hecha sin que lo supiera el señor Ansón, en la que reconocía una conspiración de acoso y derribo contra el PSOE. Declaraciones que serían difundidas por todo lo alto por los grupos Prisa y Z. Creo que estamos en una operación de utilizar cualquier cosa como pretexto para llegar en las mejores condiciones posibles al juicio del Tribunal Supremo, y creo que eso es lo sustancial del asunto. Todo el felipismo, con todo su aparato mediático, desde hace especialmente unos meses, se ha vuelto a poner en gran actividad, utilizando cualquier medio para salir bien librados, para salvar de la quema a el señor González en lo que se avecina en el juicio del Tribunal Supremo. Entre otras cosas, además, el señor Garzón ha dado mayor relevancia a testimonios de personas que se han desdecido miles y miles de veces, y ha habido otras personas a las cuales ha utilizado la famosa frase de la alarma social para meterlos en prisión preventiva y después presionarlos para que cantasen lo que él quería. Finalmente, el caso Gal llega al Tribunal Supremo en 1998, básicamente centrado en el tema del señor Segundo Marey. Y se da la paradoja de que la sala del Tribunal Supremo que ha de juzgar
al señor Barrionuevo y el resto de acusados, tiene casi un empate entre jueces conservadores y jueces progresistas. Y desde el principio, la opinión publicada tiene claro de que los jueces conservadores, afines al Partido Popular, van a votar a favor de que son culpables los señores Barrionuevo y Vera, mientras que los jueces progresistas, considerados cercanos al PSOE, van a votar a favor de su inocencia. Y a pesar de que hay prácticamente un empate, en el momento de votar la sentencia, dos jueces progresistas, el señor Martín Pallín, considerado afín a Izquierda Unida, y el señor don Cándido Conde Pumpido, votan con los de la derecha y por tanto declaran culpables del caso Marey al señor Barrionuevo y al señor Vera. También son condenados el señor San Cristóbal, el señor Damborenea y el señor Amedo. Condenamos al excelentísimo señor don José Barrionuevo Peña, a don José Vera Fernández Huidobro y a don Julián San Cristóbal Iguarán como autores de dos delitos, uno de malversación de caudales públicos y otro de secuestro. El acto ha terminado. Los jueces Jiménez Villarejo, Enrique Bacigalupo y Gregorio García Ancos presentaron un voto particular defendiendo la inocencia de Barrionuevo y Vera. La plana mayor del PSOE secunda a Barrionuevo y a Vera el día que ingresan en prisión. Vamos a cumplir con nuestro deber, como hemos hecho en toda nuestra trayectoria. Y vamos a cumplir con la legalidad, aunque haya tenido una aplicación injusta, como ha sido la de este caso. Y vamos a ingresar en prisión. El Mundo, cuyo fotógrafo don Fernando Quintela fue sancionado al tomar una foto a don Felipe González, pese a que se le había prohibido, se atribuyó el éxito de aquella condena que definió como un triunfo de la democracia. La misma persona que me invitó ayer fue quien introdujo en 1998 una cámara Minox en el Tribunal Supremo, fotografió ilegalmente al expresidente Felipe González y facilitó, infringiendo muchas normas y principios, que El Mundo publicara 5 columnas en portada la foto del expresidente español declarando ante el Supremo. Se llamaba Fernando Quintela. El Grupo Prisa criticó aquella sentencia en artículos como el que firmó don Javier Pérez Royo, que aseguraba que había sido una sentencia política, y desde el Grupo Z se aseguró que aquella condena rompía el consenso de la transición. Los medios de Z apoyarían a los acusados hasta el mismo día de su ingreso en prisión, invitando tanto al señor Barrionuevo como al señor Vera a ser columnistas de sus medios desde la cárcel. El Mundo echó en cara a aquellos medios su actitud. Los diferentes medios de Jesús Polanco, en particular El País y la SER, han sido firmes baluartes de las posturas exculpatorias de los hoy condenados. Los medios que controla Antonio Asensio, si acaso, han acabado superando el celo de los polanquistas en su entusiasta respaldo de aquella cúpula de Interior. Pero no estará mucho tiempo en prisión porque a finales de año el gobierno Aznar indultará a todos. A Amedo, a Damborenea, a Barrionuevo y a Vera. La teoría de que podía haber existido algún pacto con algunos de los acusados volvió a cobrar fuerzas. El diario La Razón, que presidía don Luis María Ansón, fue uno de los periódicos más comprensivos con los condenados por el caso Gal. Publicó en portada que el indulto para figuras como el señor García Damborenea era ineludible. ¿Cuál es su opinión en relación a Ricardo García Damborenea, el secretario general de los socialistas vizcaínos? A mí me parece que Ricardo García Damborenea es y ha sido siempre un hombre de buena voluntad, es un hombre admirable por muchos aspectos, pero él ha adoptado una posición muy valiente y muy difícil. Nunca quedó claro si ese indulto del gobierno Aznar a todos los acusados era porque consideraba que el tema de los GAL era merecedor de un indulto o era en cumplimiento del supuesto pacto que tuvieran con el señor Amedo por el que tenían que indultar a todos los demás para justificar el indulto a Amedo en cumplimiento de algún tipo de promesa. No será, y corríjame si me equivoco, que quizá los que ahí, digamos, ejercieron de delatores, el señor Damborenea, el señor San Cristóbal, por poner los nombres, que fueron los que señalaron directamente a Barrionuevo y Vera, lo hicieron porque sabían que iba a haber un indulto posterior gobernando el Partido Popular y no delataron los demás vinculaciones que pudieran tener porque el único indulto que podía ser digerible era el de un secuestro y no el de un asesinato. No sé si ha seguido eso viene después de. Partamos de la base de que en el único hecho cometido por Olgal en el que había algo escrito por un político, y lo tenía yo, el documento, que era un hecho, digamos, el menos complejo, ¿no?
para poder decir, esto era así. En otros temas eran más difíciles. El juicio a la parte de Las Izabala no llegaría hasta el año 2000, con la condena a los señores Elgorriaga y Rodríguez Galindo a más de 70 años de prisión. Y sometiéndome a juramento, jurando por Dios y por mi honor, que nunca he ordenado semejantes cosas, ni el secuestro, ni las torturas, ni el asesinato de estos hombres. Un día la viuda de Casas rompió con él, y yo sé que él atribuye esa ruptura a mi intervención, y sé que desde entonces me guarda profundo resentimiento. La portada de La Razón del señor Ansón protestaría que fuera a la cárcel del general Galindo, mientras que estaba en libertad en ese momento Josu Ternera y don Felipe González. Hubo una portada suya ya cuando en La Razón, que me acuerdo cuando condena a señor Galindo, que es que curioso que mientras era Galindo condenado, Josu Ternera en libertad y Felipe González en su casa. Claro, claro, es que esa es la historia de España. Es decir, es que el señor Josu Ternera está en Londres viviendo como un pachá. Yo desde luego aquí y ahora digo que yo estoy con el señor Galindo y le defiendo porque ha sido de los hombres que más ha combatido a ETA y con más eficacia, con más contundencia y con más éxito. Una cosa es el caso que se lleva y otra cosa es la persona que lo lleva y cómo lo lleva. Y lo que está claro es que a la sociedad le interesan muchísimos casos más que el caso Gal, que les afectan muchísimo más y que los jueces que lo llevan no tienen ni nombres ni apellidos, no los conocen. Casual o revelador, el hecho es que los dos principales instructores del caso Gal, el juez Garzón y el juez Gómez de Liaño, acabarían expulsados fuera de la carrera judicial años después. A mí me parece un cáncer de la democracia española esto de la justicia espectáculo, ¿eh? Quien lo ha extendido y lo ha popularizado, por decirlo así, ha sido el juez Garzón. Los estudiantes de económicas durante un tiempo querían ser Mario Conde. ¿Y ahora los estudiantes de judicatura quieren ser Garzón? ¿Y eso es bueno? Yo creo que es malísimo. Esta mezcla bien utilizada puede resultar explosiva para destruir a alguien. Estos frenaron la agresión terrorista. Estos contribuyeron a acabar con la parte de guerra sucia contra la guerra sucia permanente del terrorismo. Pero pasarán 20 años para que esto ocurra. ¿Sabe usted que mañana le van a replicar probablemente? Eso es evidente. Que usted mañana no, esta misma ha noche. defendido al GAL y a los responsables del GAL esta noche. Por supuesto, claro. No solo mañana no. Esta misma noche estarán conectados en algunas de esas porno tertulias. Pero me da igual. Según González, gran analista del periodismo contemporáneo, la que aquí celebraremos dentro de un rato será una porno tertulia. ¿Contra qué está Felipe González? ¿Contra las tertulias o contra la opinión? Les digo lo que son. Les digo lo que son. ¿Les gustará o no les gustará? Pero son basura mediática. Basura mediática. Como digo, esta no sería la última vez que una investigación de un juez contra un partido político es considerada por ese partido político como una operación de ese juez contra ellos. Bueno, yo creo que los jueces lo que tienen que hacer es investigar y bueno, pues señalar las responsabilidades tanto jurídicas, penales como civiles que se puedan hacer, ¿no? Nunca las políticas. Y a mí lo que me sorprende de todo este caso, también en la campaña electoral y ahora también porque hoy precisamente era el día en que los militantes de Izquierda Unida estaban votando si sí o si no a un gobierno de coalición con el Partido Socialista en Andalucía, pues sorpresivamente la jueza lo que hace es hacer coincidir, pues en este caso... O sea, está en connivencia con el PP. No, yo lo que estoy diciendo, Ignacio, es que yo no creo... Ignacio, yo no creo... Déjame terminar. Yo no creo en las casualidades y sobre todo en política. Luego piensas que está en connivencia con el PP. Si se llama a declarar al director general de Empleo en plena campaña electoral antes de las elecciones andaluzas y ahora, en el momento en el que se están llamando a los militantes de Izquierda Unida a votar en referéndum si sí o si no a un gobierno de coalición y la señora jueza lo que hace es, bueno, pues publicar este auto, en este caso de encarcelamiento del exconsejero de Empleo, pues hombre, es mucha casualidad. Por cierto, no es la primera, es la segunda ya, ¿no?